Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 32. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver el Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra en la Iglesia Católica la solemnidad de la Virgen de la Candelaria, que toma su nombre de la fiesta de la Candelaria o de la Luz, que surgió en el Oriente con el nombre del Encuentro. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, todo varón primogénito será consagrado al Señor. La historia cuenta que esta festividad se extendió a todo el occidente por el siglo VI y se comenzó a celebrar en Roma poco a poco después. En Jerusalén la celebración incluía una procesión con velas encendidas hasta la Basílica de la Resurrección. En 1932, 2 indios que pastoreaban sus ovejas en la isla de Tenerife vieron una imagen de la Virgen María a la orilla del mar. Esta imagen representaba la advocación de la Virgen de la Candelaria. El encuentro rodeado de milagros marcó el inicio del culto en torno a la Virgen de esta advocación. No fue sino hasta el año 1497 que se celebró la primera fiesta de las candelas, coincidiendo con la festividad de la purificación de la Virgen. Ya para el año 1526 se constituyó el primer templo dedicado a la Virgen de la Candelaria, junto con la cueva donde fue venerada. La Virgen de la Candelaria se basa en el pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto, según la ley del Antiguo Testamento. En algunos lugares, el día de la Candelaria se conoce como la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz o la fiesta de las candelas, todas relacionadas al concepto de Cristo como la luz del mundo. Vamos a hablar hoy de la presentación de Jesús en el templo. A los 40 días del nacimiento de Jesús, celebramos esa presentación en el templo. Jesús es llevado por sus padres, María y José, como hacían todas las familias judías con su primogénito. En el templo, 2 personas mayores, Simeón y Ana, llenas de fe y de espíritu, saben reconocer en aquel niño al Señor y Mesías, luz y salvación de la humanidad, y alababan gozosos a Dios. Reflexionaremos hoy la palabra de Dios alrededor de los siguientes 2 aspectos. Primero, llevemos a nuestros hijos la luz de Dios, y segundo, que la luz guíe nuestra vida. Primero, llevemos a nuestros hijos la luz de Dios. Dice el Evangelio que cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. La ley de Moisés a la que se hace referencia en el Evangelio es una combinación de 2 leyes del Antiguo Testamento. La primera se encuentra en Éxodo 13:2, donde se establece que todo varón primogénito debe ser consagrado al Señor. Y la segunda está en Levítico 12, del 6 al 8,
que especifica los procedimientos para la purificación de la madre después del parto. El pasaje en el Evangelio describe cómo María y José llevaron a Jesús al templo en Jerusalén para cumplir con la ley de la purificación que implicaba ofrecer un sacrificio. Según la ley se debía ofrecer un cordero como holocausto o una paloma y una tórtola como ofrenda por el pecado. Sin embargo, para aquellos que no podían permitirse un cordero, como era el caso de María y José, la ley permitía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. La presentación del niño Jesús en el templo por parte de María y José demuestra su unidad en la fe y su compromiso con el seguimiento cuidadoso de las leyes y prácticas religiosas judías, sembrando así estos mismos principios y fundamentos en su hijo. Como padres tenemos la gran responsabilidad de llevar a nuestros hijos a la luz de Jesús, y esta responsabilidad no es solo de la madre o del padre, debe ser compromiso de ambos. Desafortunadamente en la sociedad actual estamos permitiendo que valores, principios y fundamentos espirituales sean entregados a nuestros hijos por la televisión, las redes sociales, los influencers, sus amigos o las personas que los cuidan. Esta falta de fe y de fundamento espiritual es la raíz de muchos de los problemas que afectan a nuestros jóvenes y que pueden desencadenar en situaciones lamentables. Marina organiza todo apurada. Hoy se celebra el Día de la Virgen de la Candelaria y se apresura a tomar su vela, y su niño ya organizado se quedará en casa viendo televisión. No lo va a obligar a ir a misa. No le explica mucho de la fe, piensa que está muy pequeño. Pero un pensamiento llega a su mente. La advocación de la Virgen María, que se celebra este día, lleva una vela y también al divino niño en su brazo. Está acostumbrada a ir a misa sola, pero por alguna razón piensa en María y José. Cuando fueron al templo con Jesús a consagrarlo, después de los 40 días de su nacimiento, no podía negarle a su hijo la luz del mundo, la luz de Jesús, dejándolo en casa a merced del televisor. Entonces empezó a llevarlo a misa más frecuentemente. En las tardes buscaba contenido católico para explicarle más acerca de Jesús y de la Eucaristía. Al principio fue difícil porque su niño no se concentraba, pero conforme fueron pasando los días entendía más el regalo de Jesús en su vida y en la celebración de la misa. Segundo, que la luz guíe nuestra vida. Nos dice el Evangelio de hoy que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has preparado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón en este pasaje del Evangelio es descrito como un hombre justo y piadoso. Recordemos que el contexto de hombre justo en la Biblia es sobre todo el hombre recto que camina en santidad y hace la voluntad de Dios. Encontramos en este hombre una relación muy profunda con el Espíritu Santo, y nos dice la palabra que el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo le hacía revelaciones, el Espíritu Santo le daba entendimiento y le impulsaba a actuar. La luz guiaba su vida. El relato de Simeón en el Evangelio nos ofrece una lección crucial sobre cómo podemos ser más sensibles al Espíritu Santo en la medida en que seamos más piadosos y actuemos con rectitud buscando siempre nuestra santidad. Tener una vida piadosa no es fácil, especialmente en nuestros días donde el exceso de trabajo y de distracción digital nos drenan y roban nuestra atención y tiempo permanentemente. Sin embargo, la piedad, esa virtud que busca la presencia y el amor de Dios, debe convertirse en una prioridad para nosotros, precisamente para hacerle frente con la inspiración del Espíritu Santo a los retos de nuestro agitado mundo. Ser padres piadosos y sensibles al Espíritu Santo no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también moldea el ambiente familiar.
Nuestros hijos observan cómo manejamos situaciones, cómo discernimos entre lo correcto y lo incorrecto, cómo reparamos cuando nos equivocamos y aprenden a buscar esa misma guía en sus propias vidas. Ser guiados por el Espíritu Santo es ser guiados por la luz de Jesús, la luz de Jesús que nuestra Madre María nos trae. Cuando la luz de Jesús guíe nuestro camino, tengamos por seguro que el Señor va a superar nuestras expectativas. Aunque a veces sea difícil de entender, sus planes siempre serán mejores que los nuestros. En Efesios 5:8 dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Oración. Padre amado, gracias por tu palabra que nos renueva y fortalece día a día. Hoy reconocemos la importancia de buscarte en cada momento para llenarnos de tu Santo Espíritu y entregarnos con confianza a tu mover en nuestras vidas. Que a ejemplo de la Santísima Virgen María y San José, podamos ser padres presentes en el desarrollo espiritual y el crecimiento en la fe de nuestros hijos, sembrando en ellos un profundo amor a Dios y respeto hacia las personas. Santísima Virgen de la Candelaria, ilumina nuestros pasos, ilumina nuestra vida, para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Amén.